Buenos días, buenas tardes o buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que se están conectando a este nuevo estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Génesis. Quiero pedir disculpas de antemano por la semana pasada. Por problemas de salud no pude realizar el estudio, pero gracias a Dios estamos de vuelta y pondremos atención a lo que Dios nos tiene preparado para la reunión de hoy. Génesis capítulo 27 nos toca eh, estudiar, y como dice el fondo que tengo atrás, Isaac bendice a Jacob. Será el título principal de este estudio. Antes de pasar más adelante, vamos a orar delante de la presencia de nuestro Elohim para que sea Él quien nos dirija y nos ayude a comprender y a guardar todo el tesoro que Él tenga para nuestras vidas a través de su palabra. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Abacadosh, delante de tu presencia en esta hora, venimos para alabar, para bendecir y glorificar tu nombre. Queremos engrandecer tu nombre porque tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Gracias, gracias y aún gracias por el amor y la misericordia que nos concedes. Gracias por este Shabbat, el cual cada uno de aquellos que lo guarda, Padre Celestial, está disfrutando en tu presencia. Te rogamos, Padre Celestial, que tú puedas llegar a través de esta, este estudio, a través de esta grabación, Padre Celestial, a muchas otras personas. Aquellos que los verán, Padre Celestial, en vivo, aquellos que lo estarán viendo después en transmisión. Padre Celestial, que cada uno de ellos alcance tu misericordia. Te rogamos e imploramos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, bendiciendo desde el más pequeño hasta el más grande, alcanzando sus vidas con paz y con misericordia, con tu salvación a través de tu Hijo Yeshua. Te rogamos ahora que todo aquello que puede impedir que tu palabra pueda atesorarse en nuestros corazones sea atado, reprendido y echado fuera para gloria y honra de tu Hijo Yeshua. Oh Yahweh, te rogamos ahora que tú pelees por nosotros la buena batalla, Padre Celestial, para poder llegar hasta el final. Te rogamos tu bendición en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude en esta hora, nos ayude y nos ayude, mis amados hermanos, a poder caminar en su amor, en su misericordia. Antes de pasar más adelante de lleno a lo que será el estudio, quisiera hacer una pequeña introducción. Y esta introducción está relacionada con Esaú. Esaú, mis amados hermanos, hemos visto cómo nos ha demostrado a través de las escrituras que él era un hombre secular, un hombre de mundo, sin respeto por los mandamientos de Yahweh, que quizás en ese momento eran solamente transmitibles y no escritos como lo tenemos hoy el día de nosotros. Y esto lo podemos ver que al momento en que Esaú se casa con las mujeres cananeas, las cuales traen conflicto y dolor a la familia. Esto lo vemos en los últimos versículos del estudio pasado de Génesis 26. Jacob compró legalmente la primogenitura a Esaú, la cual él despreció, ya que éste hubiera podido haberse negado a, conociendo el valor espiritual que tenía esa bendición. En cambio, él menospreció, como lo dice el apóstol Pablo. Pero Isaac pareció no prestar atención al comportamiento de Esaú. Y por esto es que al disponerse a bendecir, mis amados hermanos, Isaac, a Esaú, Rebeca toma sobre ella toda la responsabilidad de la maldición en el caso Jacob fuera encontrado engañando a su padre. Rebeca asume toda la responsabilidad para evitar que la bendición caiga en Esaú y preparó a su hijo Jacob eh, para que él pudiera llevar y garantizarle así la bendición a Jacob y no a Esaú. La pregunta que debemos de hacerlo,
Yahweh, Jehová, ¿estaba de acuerdo con que fuera Jacob quien recibiera la bendición? Esa es la pregunta que no tenemos que hacer. Y es eso, mis amados hermanos, que ahora vamos a ir viendo con la ayuda de nuestro Dios. Y le daremos lectura a su palabra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice, dice mis amados hermanos, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, He aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo. Comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. En estos versículos, mis amados hermanos, notamos la preferencia que tenía, la fuerte preferencia que tenía, mis amados hermanos, eh, Jacob, disculpen, Isaac por Esaú, ¿ya? La preferencia es notable. Sí, era el primogénito, sí, debía ser él quien recibiera la primogenitura en una primera instancia, pero como les decía en el resumen, esta ceguera, esta preferencia que él tenía por su hijo, al parecer, él no se daba cuenta de la falta de deseo de Esaú de recibir lo espiritual. Ciertamente estaba al oscuro de que eh, Esaú había vendido su primogenitura, despreciándola. Ciertamente, mis amados hermanos, desconocía que Esaú no daba mayor importancia a la bendición, cosa contraria a Jacob, el cual sí deseaba tener esta primogenitura. Y dice, mis amados hermanos, que él estaba ya por morir. Vemos después en la palabra de Dios, mis amados hermanos, que tardó mucho tiempo, mucho más tiempo en morir, pero era el momento oportuno para entregar la bendición a Jacob. Y lo veremos por todo el desenlace que vemos después de esto. ¿Qué es lo que sucede? Que Rebeca estaba escuchando lo que Isaac estaba hablando a Esaú. Y en ese momento, mis amados hermanos, Rebeca toma sobre sí una responsabilidad muy grande. Y esta responsabilidad es que Jacob tome la bendición de su hermano. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Pido disculpas, mis amados hermanos. En lo que te mando, ¿ya? Entonces, vemos acá, mis amados hermanos, que el versículo 8 dice, obedece a mi voz. No temas, no sientas miedo. En otras palabras, le está diciendo esto. No temas a lo que pueda suceder. De hecho, vemos, mis amados hermanos, que más adelante, mire lo que dice, ahora ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, He aquí, Esaú mi hermano es velloso y yo lampiño. Quizás
me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Versículo 13, y este es un versículo importante, dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Vemos, mis amados hermanos, que ciertamente Esaú y Jacob eran diferentes. Entre esas diferencias era que Jacob era lampiño, en cambio Esaú era, mis amados hermanos, velludo, veloso, ¿ya? Y tiene miedo de recibir la maldición por parte de su padre, por, eh, por burlador, por engañador. Pero ¿qué dice Rebeca? Que aquella maldición sea sobre mí. Es esto lo que les decía yo. Rebeca se toma la responsabilidad, la total y completa responsabilidad, mis amados hermanos, de de lo que está sucediendo, de lo que va a acontecer. Rebeca se toma completa responsabilidad sobre lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Entonces, mis amados hermanos, dice el versículo 14, entonces él fue y los tomó, los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Los cubrió. ¿Por qué, mis amados hermanos, Rebeca tomó esta decisión en sus manos? Recordemos, mis amados hermanos, algo que Dios dijo directamente a Rebeca. Recordemos que Jehová mismo había advertido a Rebeca, mis amados hermanos, eh, en el momento del embarazo, cuando ella estaba embarazada, lo estudiamos, lo leímos, que el hermano mayor serviría al menor, ¿ya? No fue Jacob quien se vistió con ropas sacerdotales, Génesis 27:15. Jacob fue revestido con la autoridad por la madre, en cumplimiento de la promesa, ¿ya? Aquí vamos a leer este versículo para poder entender un poco mejor lo que quiere decir acá. En su momento, Génesis 25:23. 25:23 dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Eso, mis amados hermanos, y les pido disculpas nuevamente, es eso lo que hace la diferencia. Hace la diferencia, mis amados hermanos, que Rebeca había recibido una promesa por parte de Dios. Y esa promesa, mis amados hermanos, Rebeca, al conocer la promesa que hace Jehová a ella trata de que ésta se cumpla de la mejor manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá, mis amados hermanos? Que no es revestido con ropas sacerdotales, sino que es revestido con autoridad. Y esta autoridad se la da Rebeca a su madre. No es, mis amados hermanos, que Jacob haya tomado la decisión de engañar a a su padre, sino que él en obediencia a su madre y habiendo ya eh, comprado la primogenitura. Y dice el versículo 16 que cubrió sus manos y parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en las manos de Jacob, su hijo. Mis amados hermanos, debemos de recordar lo siguiente.
Jacob trata de negarse de engañar al padre. De hecho, le dice a la madre, mira que mi padre me puede maldecir. Entonces, es Rebeca aquí el eje principal de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es Rebeca la que induce al hijo no a engañar, sino a tomar lo que a Jacob le pertenecía. Y esta es una gran diferencia, mis amados hermanos. Hasta el día de hoy y por mucho tiempo a nosotros se nos enseñó que Jacob es un engañador, que Jacob mintió. Pero todos se olvidan de la promesa que hace Dios en Génesis 25 a Rebeca. De alguna manera, Dios permitió todo esto. Dios permitió todas estas cosas que sucedieron, mis amados hermanos. Porque de ser contrario, Dios a esta bendición sobre Jacob, número uno, no lo hubiera dicho nunca que el mayor serviría al menor, dando esta promesa a Rebeca. Y número dos, hubiera impedido de todas formas, de todas maneras, que pudiera recibir la bendición. Si Dios es un Dios poderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede. Vamos, sigamos con lo que nos dice. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que tú me bendigas. Ahora, mis amados hermanos, acá yo quiero eh, resaltar una cosa. Ciertamente, Rebeca es la que está tomando la posición y la decisión de engañar a su esposo. Pero aquí, recién aquí, mis amados hermanos, es donde entra Jacob en este engaño. Hasta ese momento él quiso abstenerse de engañar a su padre, pero ahora, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que Jacob sí engaña a su padre. Aquí, en este momento, mis amados hermanos, él comienza este engaño para poder recibir la bendición que a él le pertenecía. Y digo que a él le pertenecía porque lo vamos a ver más adelante, mis amados hermanos, lo que nos dice. Ahora, otra cosa que es importante que me gustaría resaltar, en el versículo 18, en el versículo 18 vemos por primera vez una cierta duda de parte de Isaac sobre quién era la persona a la que le hablaba. De hecho, dice, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito. Eh, He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Elohim, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Versículo 20, segunda duda. ¿Cómo es que encontraste, que hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo es que encontraste la casa de manera tan rápida? Eso es lo que le está diciendo en estos momentos Isaac a su hijo Jacob, el cual él creía que era Esaú. Y acá hay algo que también me gustaría poder ver y valorizar. Dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? ¿Ya? En el versículo 20. Y el hijo, ¿qué es lo que le responde? Porque Jehová, tu Elohim,
¿ya? Y acá, mis amados hermanos, es importante. La palabra Dios no es igual a Jehová. La palabra Dios no es igual a Jehová. Son cosas diferentes. Y mientras nosotros no entendamos esto, nos va a costar mucho, mis amados hermanos, dar el nombre que a Dios le pertenece o que a Dios le corresponde. Le repito, en la versión hebrea de la Biblia, cuando dice Jehová, mis amados hermanos, viene utilizado el Yod-Heh Vav-Heh, que son las 4 letras con las cuales se denomina, mis amados hermanos, el nombre de Jehová. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vemos que se utiliza la palabra Jehová para después decir tú, Elohim. Y Elohim sí es Dios supremo. ¿Ya? Elohim sí es Dios supremo. Entonces, Jehová no es igual a Elohim, en otras palabras, Jehová no es igual a Dios. Dios sí es un ser supremo, pero esa palabra Elohim puede ser utilizada incluso, mis amados hermanos, para los dioses paganos. Lo que hace la diferencia es el nombre de Jehová, como lo dice Jeremías, que en su nombre, seremos salvados. Ahora, algunos le dicen Yahweh, yo utilizo muy seguido también Jehová, que es con la pronunciación, mis amados, masorética, que fue encontrada, esta puntuación, y por eso es Jehová, mis amados hermanos. Pero no confundamos Dios, simple Dios, con Jehová, nuestro Elohim. Entonces, en el versículo 20, aparte de esto, vemos por segunda vez la duda que tiene eh, Isaac. En el versículo 21, Isaac dice a Jacob: ahora cerca a ti te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Tercera vez que hay duda. Nuevamente vemos acá, mis amados hermanos, que Isaac con su oído se percata de que hay algo extraño. Y se acercó, versículo 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Le tocó, mis amados hermanos, y lo más probable es que Rebeca, de manera muy inteligente, puso la piel de cabrito en el dorso, ahora no me viene, en la mano, en el avambrazo, en el cuello, mis amados hermanos, para que su padre no sospechara. De hecho, viene esta duda en el versículo y le dice: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Era inconfutable, era fácil de comprender quién era quién con esto. Pero el timbre de voz seguramente había un tono diferente entre ellos como hermanos. No mucho, y esto lo puedo afirmar porque muchas veces he hablado con mi hija pensando que es uno de mis hijos, porque tienen un timbre de voz muy parecido. Pero hay algo que sí les destaca. Esa es la diferencia. Dios nos ayuda, mis amados. Reconoce la voz, pero las manos son las de Esaú. Versículo 23. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Ahora, le toca y le basta esto, mis amados hermanos, eh, inicialmente para decir si es mi hijo Esaú. No le interesa la voz, no le interesa que minutos antes o horas antes había hablado con su hijo y el tono, el timbre de voz era diferente. Eso no le importó. Tocó sus manos y él esto lo tranquilizó para bendecirlo. Versículo 24, y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y acá, una segunda vez, engaño de parte de Jacob, y Jacob respondió: yo soy. Y dijo: acércamela y comeré. Dijo también, disculpen,
acércame y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo, Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Ahora, me voy a detener aquí antes de seguir más adelante. ¿Por qué? Porque me detengo en este versículo 26. Por el olor, mis amados hermanos. El olor de mi hijo. Este versículo, mis amados hermanos, eh, es importante. Lo voy a leer desde el 26 de nuevo. Y dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. ¿Con cuál intención le dijo esto? Y mire lo que dice el versículo 27, que nos da la respuesta. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de los vestidos y le bendijo diciendo. Miren, mis amados hermanos, Dios permitió todo esto, primero que nada. Y segundo, vemos la sabiduría, la astucia que tuvo también Rebeca. Porque en el versículo 15 de este capítulo dice que tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Ahora, eh, el olor que emana cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es diferente. Se puede usar el mismo desodorante, pero aún así, cada uno de nosotros va a tener un olor diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene del, un valor químico diferente a otro. Y digo valor químico, mis amados hermanos, porque es, eh, es lo que corresponde por todo el proceso químico de nuestras células, cuales emanan un olor diferente. Entonces, Rebeca, adelantándose a lo que podría haber hecho Isaac, le pone los vestidos. Entonces, cuando Isaac abraza a su hijo, lo besa, le toma su cuello, mis amados hermanos, siente el olor, esto a él lo tranquiliza y comienza entregándole, mis amados hermanos, la bendición. En este momento comienza a entregar la bendición, que no es muy larga la bendición, pero es importante lo que le dice. Como olor del campo que Yahweh ha bendecido, Elohim, pues te dé el rocío del cielo. Mis amados hermanos, si no hay lluvia, si no hay lluvia, no hay bendición. Si no hay lluvia, mis amados hermanos, hay sequía. Y si hay sequía, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, mis amados hermanos, no podemos recibir bendición. ¿Ya? Y dice que Jehová, nuevamente, Jehová, dice, vamos al versículo 28. Eh, Elohim, ¿ya? Y acá utiliza, está escrito en hebreo con la preposición y dice Ha Elohim, ¿ya? Y es importante, el Dios, ¿ya? Pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, de lo mejor de la tierra, y la abundancia de trigo y de mosto. El pan nunca falta en tu mesa. Eso le está diciendo, la abundancia del trigo y del mosto. Sírvante pueblos, sean siervos, los pueblos y las naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu padre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ahora, el versículo 29, yo quiero destacar algo. El versículo 29, pido solamente un momento. Leo nuevamente, dice, sírvante, pueblos, ¿ya? La palabra para pueblos en hebreo es am, que es am, para naciones es la palabra eh, leome. Pueblos y naciones se inclinen, te adoren, se postren ante ti. Y acá es la palabra que yo estaba buscando.
usa aquí la palabra Señor. Aquí la palabra Señor o Maestro es Gevir, Gevir, ¿ya? No la palabra Adonai. La palabra Adonai no tiene la connotación de Señor, pero, mis amados hermanos, acá usa la palabra Gevir, que quiere decir Maestro o Señor. ¿Ya? Entonces aquí cuando le dice sé Señor de tus hermanos, también le podría estar diciendo sé Maestro de tus hermanos, enséñale a tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeran. Entonces, acá, ¿qué vamos a tomar? La promesa que entrega Dios a Rebeca. Señor de tus hermanos, Génesis 25-23. Y le respondió Yahweh, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Para poder terminar después, mis amados hermanos, con malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Lo mismo que le dice a Abraham, Génesis 12:3. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. En Números, también 24:9, ahora estamos hablando de Balaam, quien fue contratado para maldecir al pueblo de Israel después que salió de Egipto, pero ahora, dejándose guiar por el Espíritu de Dios, dice, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Nuevamente, mis amados hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel, con Abraham, confirmándolo ahora también con Jacob, mis amados hermanos, dice que aquellos que maldicen al pueblo de Israel serán maldecidos, y los que bendicen al pueblo de Israel serán bendecidos. Jacob recibió de Isaac la bendición del primogénito. Y acá, mis amados hermanos, como les decía, es importante evidenciar que Jehová bendice a Jacob con la misma bendición que Abraham, que iba a tener una descendencia numerosa, de bendecir a los pueblos de la tierra, así como la herencia de la tierra prometida. Le dio Isaac a Jacob consciente de quién era el que la recibía. ¿Qué había dicho Jehová a Rebeca, mis amados hermanos? Que el mayor serviría al menor. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob tendría la preeminencia sobre sus hermanos y sobre las naciones. Seguimos. Y aconteció luego de que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Ya. En el momento en que termina de bendecirlo, entra ahora Esaú nuevamente a la casa, a la tienda, con la casa para preparar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga, para que me bendiga. Fue a preparar lo que le había dicho su padre para poder así recibir la bendición. Y dice el versículo 32, y acá vamos a entrar para poder aclarar muchas cosas. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Tu primogénito Esaú. Y acá, mis amados hermanos, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ir a Génesis 25, versículos del 29 al 34. Y leamos lo que dice. Y guisó Jacob un potaje y volvió a Esaú del campo, cansado. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo.
pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Qué significa rojo? La palabra Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Al parecer, al parecer, viendo lo que nos dice este versículo, Esaú había olvidado completamente lo que él había hecho. Él, al no conocer, como decía en la introducción, lo espiritual o lo que Dios quería bendecir a su pueblo, al desconocer esto, mis amados hermanos, desprecia así la, la bendición al momento en que él vende su primogenitura. Yo soy tu hijo, tu primogénito. Sí, primogénito como derecho de haber nacido antes, pero la verdad de las cosas, mis amados hermanos, que el primogénito, en el momento en que él vende su primogenitura, pasa a ser Isaac delante de los ojos de Dios. Aparte de que Dios ya había puesto sus ojos sobre Jacob, disculpen, el cual iba a recibir la bendición. ¿Ya? Y esto tenemos que comprenderlo lo antes posible para que dejemos de decir que Jacob era un mentiroso, que Jacob era un ladrón, porque las escrituras nos dicen todo lo contrario. Y lo vamos a leer. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 23, primeramente, 33, disculpen, siempre de Génesis 27. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que me trajo casa y me dio? Y comí de todo antes de que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. ¿Por qué es esto? Romanos 11:29 nos explica esto. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso, por este versículo que nos explica Pablo, mis amados hermanos, dice, yo le bendije y será bendito. No le puedo quitar la bendición que he puesto en él. Los dones son irrevocables como el llamamiento. Cuando Saúl oyó las palabras de su padre, exclamó con muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme a mí también a mí, Padre mío. Mis amados hermanos, amargura se exclama, bendíceme a mí también, pero ya es tarde. Bendíceme a mí también. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os oí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis amados hermanos, es lo mismo que le sucede en este momento a Esaú. Es desechado, mis amados hermanos, es desechado. Y le dijo, tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición. Sí, vino con engaño. ¿Cuál fue el engaño? De decir que él era Esaú. Porque Isaac estaba convencido que la bendición tenía que ser puesta en Esaú. Rebeca, que conocía el plan de Dios, que había recibido directamente, mis amados hermanos, la profecía de Dios, conocía que la bendición tenía que ser para Jacob, el cual, de todas maneras, ya había conseguido la primogenitura, mis amados hermanos, porque Esaú se la había vendido. Tomó tu bendición. Vino con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Acá, mis amados hermanos,
se empieza a quejar Esaú. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que él se queja, pero no porque él se queje, mis amados hermanos, va a volver el tiempo atrás. Acá hay una cierta forma de querer evidenciar que se apoderó de la primogenitura. Pero hubiera sido mucho más honesto que él dijera, yo vendí mi primogenitura porque él me engañó. Pero él dice, él se apoderó, como si se lo hubiera robado. No se la robó, él renunció. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando de heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lloró, lloró. Vamos a leerlo. Isaac respondió a Saúl, aquí yo le he puesto por señor tuyo, y acá también vamos a ir a ver inmediatamente cuál es la palabra que utiliza aquí para señor en el versículo 37. Vamos a ir, 37. Isaac le respondió y le dijo a Esaú, aquí yo lo he puesto por señor tuyo. Nuevamente, Gebir, no Adonai, Gebir, por Gebir tuyo, maestro tuyo. Y he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y vino le he provisto. ¿Para, para qué pues te haré a ti ahora? ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Pero él fue considerado un profano. Él fue considerado, mis amados hermanos, uno que no merecía recibir la bendición. Aún antes, mis amados hermanos, de que ellos nacieran. A Jacob, amé. Vamos a ver dónde dice ese versículo. Jacob, amé. Y a Esaú. Y un versículo bíblico, un versículo que dice este. Vamos. Malaquías, Malaquías 2, Malaquías 1, del 2 al 14, mis amados hermanos. Acá es importante también estos versículos que los podamos leer después con más atención, estos versículos de Malaquías, porque nos muestra Dios también toda la maldición que recibió Esaú. Dice desde el versículo 2 en adelante, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Le invito a leer todo Malaquías capítulo 1, pero en estos momentos estos versículos, mis amados hermanos, dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Triste, mis amados hermanos, lo que le sucedió a Esaú, pero fue él quien menospreció la primogenitura. Sigamos. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargará su yugo sobre tu cerviz. Descargará su yugo.
algo que sucedió en el reinado de Salomón, y les invito a leer Primera de Reyes, capítulo 11, del 14 al 25, donde vemos lo que sucede acá, mis amados hermanos. Para concluir, mis amados hermanos, este estudio bíblico que vamos a dejar hasta aquí, porque ya desde el versículo 41 es parte de la otra porción. Si lo leen acuradamente se van a dar cuenta. Quiero leer Hebreos 11:20, que dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Acá, mis amados hermanos, en el libro de Hebreos nos dice que Isaac bendijo a sus dos hijos, de manera diferente, pero bendijo a sus dos hijos. Y esto de todas maneras fue de bendición, mis amados hermanos, para, eh, para sus dos hijos. A uno sí le entregó toda la bendición que tenía que entregar, que es el lado espiritual; al otro le entregó algo material. Pero la bendición mayor, mis amados hermanos, fue aquella recibida por Jacob. ¿Ya? El conflicto entre estos dos hermanos es anunciado desde el vientre, ya lo vimos, y estaba confirmada ya la bendición. Esaú, mis amados hermanos, y su descendencia, que es Edom, tendrá la bendición desde los cielos y de la tierra, pero la violencia le acompañará para siempre. Por la espada o el cuchillo vivirá. Y es esto algo que hoy en día estamos viendo. Esaú, unido a Ismael a través de la tercera esposa de Esaú, dan origen a lo que hoy conocemos como el pueblo musulmán. Edom es identificado con Roma y también con lo que llaman el gobierno mundial, los edomitas. Mis amados hermanos, que la palabra de Dios sea tesoro en nuestras vidas. Como les digo siempre, si tienen dudas o preguntas, siempre estoy dispuesto para responder. Aquellos que ya tienen mi correo me pueden contactar o por mi número de teléfono, por WhatsApp, enviarme un mensaje. Mis amados hermanos, y aquellos que quieran preguntar algo, está la caja de comentarios bajo este video, pueden hacerlo tranquilamente sin ningún problema. Vamos a orar pidiendo la bendición a nuestro Elohim. Padre eterno, glorioso y misericordioso, te agradecemos en esta hora tu amor y tu bendición. Gracias por darnos una oportunidad de presentarnos ante tu presencia. Te rogamos en esta hora que tú bendigas nuestros corazones, bendigas a cada uno de nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño, y nos ayudes a ser como Jacob, que aman las cosas espirituales, que aman tu bendición, y aleja de nosotros el pensamiento de ser profanos como Esaú, el cual menospreció su bendición, su primogenitura. Ayúdanos, Padre Celestial, ahora como hijos adoptados delante de tu presencia, a través del sacrificio de Yeshua en la cruz, que ahora cada uno de nosotros podamos ser bendecidos en ti, y la bendición recaiga sobre cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y para concluir, mis amados hermanos, recibimos la bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Mis amados hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y nos vemos la semana siguiente para seguir con el estudio de la palabra de Dios. Shalom, Shabbat Shalom a los que están festejando Shabbat, celebrando Shabbat.